Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta, a las conclusiones que hemos sacado de la cuarta conversación en la colmena y que hemos tratado sobre la autoestima. Cuánto me amo, cuánto me valoro. Ha sido un temazo súper interesante, ha dado mucho de sí y os quiero presentar a Cristina Castillo, que es la habitual colaboradora y co-creadora de este espacio de conversación y a Beatriz García Ricondo, que ha sido nuestra invitada especial para este tema. Así que bienvenidas las dos, muchísimas gracias, ha sido una sesión preciosa, ha dado mucho de sí, han salido muchísimos temas, pero creo que se ha concentrado muy bien. Así que si os parece vamos a sacar las conclusiones más importantes para no dilatarlo mucho. Y bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Nos amamos más? ¿Qué tal? Pues creo que estamos en camino, ¿no? Por lo menos esa ha sido la conclusión de que hemos estado un ratito largo, que ha sido precioso, porque ha habido mucha interacción, muchos compartires de muchas personas y que han ido confluyendo todos de alguna manera, aunque parecían temas diferentes, estaban relacionados y al final han ido confluyendo todos en la herramienta que hemos compartido al final, de alguna manera. Sí, sí. Una herramienta muy interesante y muchas gracias porque eso va a ser medirnos y también crear un hábito de autocuidado, porque lo que hemos hablado al final es que el amarnos es cuidarnos, evidentemente, en todos los aspectos, en el plano físico, emocional, intelectual, espiritual, en todos, ¿no? Y es la herramienta que has compartido y que también la vamos a compartir en nuestro grupo. ¿Qué tal a ti, Cristina? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué conclusiones sacarías también? Pues unas cuantas, pero para seguir un poquito de la herramienta, a mí me ha gustado mucho y además es que abre paso a dos vertientes, ¿no? Ya no solamente es la parte práctica y eficaz de, pues voy a señalar cuáles son las acciones que puedo llevar a cabo para, pues, llevar una vida más saludable, para cuidar mi estado físico, para cuidar mi estado mental, emocional, espiritual, sino es una herramienta muy válida para poner en práctica nuestro diálogo interno, porque creo que dentro nuestro tenemos un rebelde que según como le decimos las cosas, cuando lo saturamos de exigencia, cuando ponemos en él muchas expectativas, pues el tipo, la tipa como que se revela bastante. Entonces ya no es solamente una herramienta para poner en práctica esa parte eficaz, sino también de poner en práctica esa parte de diálogo interno que creo que es el que va a marcar la diferencia entre el éxito y el no éxito, ya no solo de esa herramienta, sino de la vida en general, ¿no? Así me hablo y así me trato, pues así te trato y así consigo o dejo de conseguir, pues mejoras en mi vida, ¿no? Creo que eso es esencial. De hecho, Beatriz, había un momento que hablaba cuando ponía la metáfora de la botella, ¿no? Y es verdad que no somos ni el vino que hay dentro, ni la leche que hay dentro, ni nada de lo que hay dentro, somos el continente, ¿no? Y dentro de eso, qué importante es, para mí hay una palabra que se me quedó en un libro muy bonito que leí, muy interesante, se llamaba Una mente liberada de Hayes, donde habla precisamente de la defusión. La defusión es esa acción que llevamos a cabo de recolocarnos constantemente en el observador, que es la botella, ¿no? Y que todo lo demás, pues bueno, son personajes de nuestro teatro que, bueno, que confluyen en la vida, ¿no? Que al final son muchas acciones y muchas escenas, ¿no? Sí. Bueno, súper interesante. ¿Qué conclusiones sacaríamos aparte? Además, Beatriz, ¿qué te parece? Porque aquí se han hablado de la conexión de los valores, por ejemplo. Claro, es que hemos hablado al final de muchas cosas, ¿no? De cómo la autoestima, que bueno, empezamos, que de hecho Cristina empezaba trayendo esa pregunta de qué es la autoestima para los que estábamos compartiendo y al final concluíamos que tiene que ver con el cuánto nos queremos de alguna manera, ¿no? Y ahí pues había relación con muchas cosas, porque en la medida en que, por ejemplo, soy fiel a mis valores, y ahí es donde conectábamos con la idea de valores, obviamente me voy a querer más
que cuando me siento totalmente desalineada con mis valores, cuando yo siento que hay algo muy importante para mí, luego en mis comportamientos, en mis acciones o en cómo me conduzco en el día a día, estoy siendo infiel o desleal a esos valores, voy menoscabando ese amor hacia mí misma y llega un momento en el que casi que no nos reconocemos, ¿no? De alguna manera y empezamos a generar pues una disociación entre quién siento que soy y quién me gustaría ser. Y ahí llegábamos también a esa conclusión o a esas conclusiones sobre cuánta distancia ponemos entre el yo real y el yo ideal y cómo muchas veces en esa búsqueda del yo ideal nos perdemos o nos abandonamos a nosotras mismas y generamos pues una mayor frustración porque al final nunca alcanzo eso que me gustaría de alguna manera ser. Y ahí entra el compararnos, tanto con la versión ideal como con otras personas, porque al final muchas veces la versión ideal nace pues de lo que vemos ahí afuera, ¿no? Me gustaría ser como aquel o tener aquello, todo eso que está afuera. Y cómo la historia empieza a cambiar cuando empezamos a mirar adentro y a valorar lo que tenemos dentro. Porque muchas veces nuestra tendencia a compararnos tiene que ver con que tengo tan puesta la mirada allá afuera que no valoro lo que hay dentro. Cuando Exacto. empiezo a mirarme y a valorar lo que yo soy, lo que voy construyendo, mis experiencias, pues obviamente mi amor a mí misma empieza a mejorar. Hablábamos como de esa mirada apreciativa, ¿verdad? Tanto hacia nosotras como Sí. nuestros dones, nuestros talentos, como hacia los demás también. Sí. Y la aceptación, ¿no? Ha salido esta palabra, aceptar sobre todo es clave Mm, para, para poder amarnos desde ahí, mm, no desde lo que, por supuesto, con un paso a mejorar lo que queramos mejorar, pero aceptarnos tal y como somos. A mm, mí yo con eso me he quedado, ¿eh? mm, Totalmente. mm. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Es que han salido muchísimas cosas, hay que rebobinar, rebobinar A mí todo. me ha gust- a mí me ha gustado mucho lo compartía Beatriz al principio, y era el tema de los tres autos, ¿no? Que al final, aunque la autoestima es uno de ellos, es uno de esas patas del banco, pero que todas confluyen entre todas, ¿no? Porque al final el autoconcepto, pues en función de cómo esté, pues repercute en esa autoestima y esa autorrealización. Es decir, al final cuando mi autoestima es fuerte y mi sistema nervioso está regulado, porque creo que también es otra parte muy interesante en este concepto, yo, mi cerebro ya no está pendiente de si soy capaz o no soy capaz, está pendiente ya de crear recursos para llegar a donde tenga que llegar, ¿no? Y ahí es donde se abre esa vida del universo maravillosa que te da señales donde si no las miras, pues no las ves, ¿no? Entonces, qué importante es el ver cómo esos tres conceptos se relacionan y cómo se nutren los unos de los otros, ¿no? Yo, para mí, dentro de los tres, la autoestima es como el superprota de todos y bebe precisamente del autoconcepto de la autorrealización, ¿no? Es Mm. decir, Sí. partimos del autoconcepto, la autoestima lo alimenta y gracias a eso nos autorrealizamos porque nos sentimos capaces y dignos y merecedores y etcétera, ¿no? Así, así es. Sí, también yo recogería cuando hablábamos, porque todo el mundo lo ha traído de alguna manera, de quiénes somos, ¿no? El quién soy, y hablábamos también de esa distinción entre la idea de quién soy y la idea de quién estoy siendo como ese factor más dinámico que nos Mm, permite transformarnos, o sea, saber que estamos en construcción permanente, que vamos creciendo a lo largo de la vida, al final casi queramos o no, ¿no? Ahora cuando lo hacemos más consciente, que tengo la capacidad de reinventarme a cada momento y que aunque hoy sienta que he fallado en algo, eso no me condiciona, ¿no? De alguna manera o no habla de quién soy yo, sino habla de un comportamiento. Por lo tanto, el no aferrarnos a una frase tan estática como quién soy, sino a la capacidad de, bueno, pues quién estoy siendo ahora, desde qué lugar he respondido, qué emoción he experimentado y esto que me ha llevado a hacer o dejar de hacer, pero que siempre tenemos la posibilidad desde ese lugar de ir mejorando y de una mejora amable, ¿no? De una mejora que no es que no valoro lo que ya soy o lo que ya he construido, sino que tengo capacidad de seguir creciendo y trascendiéndome a partir de ahí.
sin fustigarse, ¿no? Sin Eso ser es. una exigencia de esta que al final te encorseta, al final no eres Ahí, libre, ahí está. que Ahí Es es que, fundamental. es que en el fondo exigencia mata autoestima y yo lo relaciono mucho con los límites. Cuando ponemos límites, Que también muchas nos veces, ayuda. Mm. ¿no? Y que cuando ponemos límites muchas veces va dentro esa creencia o esa inercia exigirle al otro que me trate o que se comporte conmigo y no es así. Yo lo único que puedo hacer es ahí elegir si me quiero quedar cerca o me quiero alejar, ¿no? Pero incluso esa exigencia mata el valor del límite, ¿no? Porque igual que comunicación, creo que la comunicación o el poner límites no es para cambiarte a ti, es para cambiarme a mí. Y está. como consecuencia, pues cambia todo, ¿no? Pero poner límites desde la exigencia o hacer una dinámica como la anterior desde la exigencia, al final eso hace que nuestro cuerpo se resienta, que nuestra mente se rebele y desde ahí es muy difícil alcanzar objetivos, ¿no? Sí, porque lo que tú dices sobre poner límites, no es poner límites solamente a los demás, sobre todo a nosotros mismos, pero no desde la autoexigencia, sino desde el placer, desde el gozo. O sea, hay a veces que Desde que merezco, tengo que hacer este hábito, este otro, entonces entramos en una rueda y al final a lo mejor es simplemente descansar, descansar y no hacer nada. Eso ya también es ponernos límites a nosotros, un límite bueno. exacto. Sí, Totalmente. porque al final es que estamos aquí todo el día con los deberes, que están muy bien, pero Y cómo, y cómo el diálogo interno es tan aprendido que forma parte de nuestro piloto automático. O sea, a mí me gusta mucho una dinámica que hago muchas veces que tiene que ver con los 5 mandatos. Y uno de los mandatos es esfuérzate, el otro es date prisa y el otro, entonces eso genera conexiones neuronales todos los días en mi cabeza que enriquecen mucho más, y lo de enriquece lo pongo entre comillas, fortalecen, ¿no? Ese piloto automático y ese sistema nervioso y esa respuesta inconsciente, ¿no? Y eso, pues claro, repercute en mi entorno, en mí, en mi autoestima y en absolutamente todo lo que me rodea, ¿no? Totalmente. Fernando también apuntaba, ¿no? La importancia del pensamiento, Mm, la importancia del pensamiento y Concha decía, sí, sí, la importancia del pensamiento, pero que vaya unido con el sentir, ¿no? Ujú. Sí, sí. Que haya un flujo constante entre el pensar y el sentir. Me ha parecido eso muy bonito, muy interesante. Sí, de hecho, claro, está recogido todo de algún modo, ¿no? Luego en la herramienta en cuanto a esas dimensiones de mi parte más mental, mi parte emocional, mi parte física, porque al final somos todo y nada de eso a la vez, ¿no? Porque todo forma parte y a la vez todo lo podemos observar desde fuera o autoobservarnos y desde ese lugar transformar lo que sentimos que no nos hace bien. Ahora, para eso necesitamos empezar ese proceso de autoobservación, de autoconocimiento y de desidentificación de todos esos patrones, porque muchas veces cuando nos preguntan quién eres, pues acabamos diciendo cosas que no es lo que somos, ¿no? Y acabamos hablando de nuestra profesión o hablando de nuestros roles y mucho más allá de eso somos otra cosa. No somos pues coach o abogado o médico o ingeniero, ¿no? ¿Quién soy más allá de eso? Tampoco soy la mujer de o el marido de o madre o padre. Eso no dejan de ser roles, etiquetas y nos aferramos a veces tanto a ellas que luego decía uno de los participantes, ¿no? Y cuando te jubilas estás tan acostumbrado a que todo el mundo te haya dicho qué tenías que hacer, ya sean los padres, el jefe, el Estado, o tus hijos, da exacto. igual, ¿no? Que llega un momento que dices, ostras, ¿y ahora qué hago con mi Eso vida, es. ¿no? Y si no hemos construido una identidad un poco sana en esos años, aunque sean los últimos antes de llegar a la jubilación, que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Pues en ese momento es como que uno pues se debe sentir vacío, porque al final digo, claro, si me he construido en torno a roles, tareas, exigencias, responsabilidades y de repente pierdo parte de eso, ¿qué o quién soy yo? Por lo tanto, qué importante, ¿no? Cultivar todo eso. Claro, y sin eso no sé cómo me puedo amar, Mm, evidentemente. Pero bueno, hay mucha gente que despierta en la jubilación, ¿eh? Es una gran oportunidad mm. para,
para eso, para quererse más también. Sí, Bueno, entonces aparece ese quiebre de repente, ostras, ¿y ahora quién soy yo? Y bueno, pues quien despierta un poco dice, pues me voy a dedicar a buscarlo, ¿no? Mientras que quien sigue dormido, pues trata de seguir haciendo un poco más de y, lo mismo. y muchos vuelven a su niño y a su niña que también ha salido antes, ¿no? Vuelven a recordar y a construir desde entonces, recordando esa parte, ¿no? Eh, Interesante. sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ha sido una conversación muy intensa, muy profunda, y yo creo que esto da para mucho más, la verdad. Así es. Da para mucho más. Yo me quedo con la herramienta que has compartido, Beatriz, que para que nos vean y escuchen desde YouTube, pues se tendrán que apuntar a nuestra comunidad de WhatsApp Ujú. y que nos soliciten porque creo que es una guía, es una guía muy interesante para hacerla, para hacer en el momento de ahora y luego verlo al cabo del tiempo, ¿no? El ver cómo ha sido nuestra evolución. Porque seguimos caminando, claro, aquí venimos a aprender y en eso estamos. Bueno, pues ¿queréis compartir algo más? Algo así que haya salido más relevante, ¿no? Más o menos. Si queréis, estaba recordando, no sé, con todo lo que estábamos hablando, un pequeño cuento, una pequeña historia que ¿Vale? tiene mucho que ver con esto y si queréis, pues Sí, podemos sí, hablar con ellos y luego surge otra cosa, ¿no? A vale. ver si la recuerdo bien, que como me ha venido así de repente, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con una mujer que de pronto tuvo un accidente, se encontró en su lecho de muerte y estaba en una experiencia de estas que llaman como de cuasi muerte, en coma, y en su vivencia interna pues se encontró metafóricamente, ¿no? Como a las puertas del paraíso y allí estaba San Pedro. Y entonces San Pedro, con la llave de la puerta del paraíso, le pregunta, cuéntame quién eres. Y entonces ella dice, pues soy maestra de escuela. Y San Pedro le dice, no, no te pregunto a qué te dedicas, te pregunto quién eres. Y entonces ella dice, ah, pues bueno, soy la mujer del alcalde. Y le dice, no, no, que no quiero saber con quién estás casada, quiero saber quién eres. Bueno, pues soy madre de 2 hijos, que no quiero saber cuántos hijos tienes, que quiero saber quién eres, ¿no? Y así San Pedro le hacía preguntas y la pobre mujer, pues empeñada en dar respuestas que nunca acertaba. Total, que llega un momento que la mujer despierta en su lecho y despierta allí, ve que no ha muerto y tuvo un insight de estos que decimos en coaching, ¿no? De decidir consagrar su vida a partir de ese momento a descubrir quién era. Y Wow. esta fue la revelación de esta persona, ¿no? Que mucho más allá de todo eso que hacemos, todos esos roles que desempeñamos, pues podamos mirarnos en el espejo con cariño, eso sí, ¿no? Con mucha ternura, con mucha amabilidad, con mucha aceptación que ha surgido, como decías, Justa, para empezar a encontrarnos al final, ¿no? Sí, En sí. todo Ay, ese... Ujú. qué bueno, muchas gracias. Y no tener que esperar a ver a San Pedro para Sí, pues, así es, Exactamente. así es. No, no sea que no tengamos la oportunidad de que volver. volver otra vez. Nos quedemos Pues, ahí. pues para mí, justo con lo que acaba de compartir Beatriz, creo que la autoestima es lo siguiente. Primero descubre quién eres y la autoestima. Abraza todo lo que eres, hasta tus partes rotas, porque si están ahí es por algo, ¿no? Entonces, menudo caminazo, majas. O sea, Sí, sí, aquí hay que abrazar las luces y las sombras y todo para adelante. Total, Y si hay total. sombras, es que, a ver, sombras tiene que haber para que haya luz. Así que nada, exactamente. la vamos limando. Bueno, pues esto ha Qué sido placerazo. un regalazo. Muchas gracias a las dos por Gracias, ser, gracias. por compartir y por querernos más, ¿eh? O sea, esto es un camino precioso el que estamos transitando. De la Y, vida. y bueno, nos emplazamos a la próxima, ya en Sí. septiembre. Y esperemos, Beatriz, que te quedes con nosotras para siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Muchas equipo. gracias a las dos. Bueno, pues Gracias. viéndonos en Conversaciones en la Colmena. Hasta pronto.
Chao, gracias.